que enfrentan los cristianos al servir al Señor, la oposición que existe cuando se comparte la palabra de Dios y cómo es que nosotros debemos de reaccionar, cómo nosotros podemos servir al Señor aún a pesar de que haya oposición al compartir su palabra. Vamos a estar meditando en el libro de los Hechos, ya les había comentado desde un principio, libro de los Hechos. Ahora vamos a estar viendo el capítulo número 4, Hechos capítulo número 4, y vamos a estar mirando, permítame. No, es Hechos capítulo, sí, perdón, es nuestra tercera clase, capítulo 4. Vamos a estar mirando versículos desde el 1 hasta el número 20. Gracias, hermana. Hechos capítulo 4, capítulo 4 del 1 al 20, pero bueno, están salteados los versículos. Pero más que nada me gustaría que lo leyéramos todo para ponernos en contexto, para saber de qué nos está hablando este capítulo. Y de esta manera así tengamos un panorama más amplio con respecto a lo que vamos a hablar esta mañana. Si tienen sus Biblias, me gustaría que las abrieran en este libro, en el capítulo número 4, y lo hagamos la lectura completa para así leerlo, entender de qué se trata la clase del día de hoy. Hechos capítulo 4, todo el capítulo. Bueno, más que nada, es hasta el versículo 22, perdón. Es del 4 hasta el 22, que es lo que más nos interesa. Porque va a ser por eso después vamos a hacer la lectura de una forma alternada y nos unimos todos en el versículo número 22. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de al ángulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto si no manifiestas así de ellos, notoria por los que moran en Jerusalén, y no lo podrán negar. Sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos especificaron de manera para que nos enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles,
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque al escuchar y leer tu palabra, Señor, podemos entender, Señor, que hay mucha enseñanza. Hay muchas cosas que nos quieres enseñar a través de la meditación de ella. Gracias, Padre, y te ruego que nos dirijas, Señor, a través de tu Santo Espíritu al meditar en tu palabra y que podamos, Señor, comprender cuál es tu santa voluntad y cómo es que podemos servirte, Señor, a pesar de los tropiezos, a pesar también de las insistencias, Señor, de que tu palabra no sea expuesta. Oro, Señor, y rogando en todo momento, Padre, que tu palabra, Señor, siga fluyendo, así como lo ha hecho, Señor, a través de los tiempos, a través de los siglos, Señor, a través de los pueblos, a través de las culturas. Señor, gracias porque a través de todas esas cosas, Señor, tu palabra sigue siendo fiel y verdadera. Gracias, Padre, porque a través también de todo, de la fidelidad de tus hombres que te han servido, Señor, es que ha permanecido tu palabra a través de los siglos. Hoy ruego, Señor, bendición para mis hermanos este día y que podamos, Señor, aprender algo nuevo, Señor, pero que también podamos sentir la fortaleza, Señor, en el espíritu de que tú estarás con nosotros. Oro, Señor, por cada uno de nosotros, por cada tus siervos en este lugar, Señor, por las iglesias en donde se expone tu palabra. Gracias, Señor, te ruego estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Llega tarde, mi hermana, llega tarde. Bueno, ya pudimos mirar, ¿verdad?, qué es lo que vamos a mirar el día de hoy acerca de nuestra clase. La oposición que existe cuando se expone la palabra del Señor. Leímos desde un principio los versículos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cómo es que vamos a ver a lo que se enfrenta una persona que es nuevo en las cosas del Señor. ¿Alguien quiere leer lo que nos da la explicación de la clase? No la cita bíblica, la cita ya la leímos. Leamos la otra parte de la clase. Sí, perdón, no la leímos, ¿verdad? Perdone. Si la misión cumplida con valentía, y la idea, el punto principal es que dice, Dios nos da el valor para hablar con valentía sobre Cristo. De niño me gustaba una película de dibujos animados que se llama El libro de la selva. Uno de los personajes principales es un oso cuya única ambición en la vida es vivir sin preocupaciones. Una de las canciones de esta película se ha hecho muy famosa y quizás la recuerden ahora mismo. La letra comienza así: busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te la da. Si pudiéramos elegir, preferiríamos una vida sin problemas ni preocupaciones, pero la vida real no es así. Cuando se trata de hablar de Cristo, con otras personas encontramos también oposición y complicaciones. En esta sesión veremos que aunque hablar de Cristo puede provocar confrontación, seguimos obedeciendo y confiando en el propósito de Dios. Él estará con nosotros en medio de la dificultad. Gracias, mi hermana. Un momento. En la aplicación para la vida, si ustedes se fijan en la introducción, el escritor expone una forma de que cómo esta película conlleva a enseñar que todo puede ser fácil, todo puede ser sin preocuparse mucho el ser humano, y que todo puede irse adquiriendo sin mucho esfuerzo ni preocupaciones, vaya. Pero en la clase vamos a aprender que no es así, que las cosas tienen su precio, tienen su manera de ser, de cómo poder desarrollar el servicio
no solamente en las cosas cristianas, sino que también en la vida secular, en la vida normal que vivimos todos y cada uno de nosotros, requiere de un esfuerzo, de una dedicación y que pues seamos más efectivos en las cosas que queremos, ¿verdad? Entonces, para esto se requiere que nosotros pongamos atención, desarrollemos una habilidad y que hagamos lo que necesitamos hacer con respecto a nuestros propósitos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, podemos mirar aquí al principio de cómo empezaron los cristianos a tener oposición en cuanto a la exposición de la palabra de Dios. ¿Alguien quiere leer ahora sí lo que es el...? Adelante, hermano. Dice así: la vida cristiana no es fácil ni cómoda. Me dijo un hermano en la fe, tenía mucha razón. Dios no ha prometido que no tendremos tribulación, sino que estará con nosotros en medio de la tribulación. Pero según Timoteo 3:12, Isaías 43:12. Cuando compartamos el Evangelio con otros, habrá oposición de algún tipo. A Satanás no le gusta que hablemos de Jesús. Pues dar testimonio de esto, pues he vivido momentos en que algunas personas se molestaron cuando les hablé de Jesús. ¿Cómo actuar cuando eso sucede? De eso aprenderemos en los próximos versículos. Hablar de Jesús puede traer oposición, versículo 1. Los líderes religiosos se molestaron con la predicación de la resurrección de Jesús y de inmediato quisieron intimidar a Pedro y a Juan. No debe sorprendernos la oposición a la palabra de Dios, que los tres grandes enemigos que tenemos, Satanás, la carne y el mundo, se oponen al mensaje transformador de Cristo. Jesús ya nos advirtió sobre esto, acordado de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Puesto que hemos sido advertidos, podemos prepararnos con firmeza para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3:15. Estar preparado implica orar, estudiar a la Biblia. La Biblia. Es la Biblia, sí. Y ensayar respuestas breves y adecuadas. Hablar de Jesús puede traer resentimiento. Versículo 2. Los líderes religiosos estaban resentidos, en particular porque los apóstoles predicaban a Jesús, la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ve Mateo 22:23. Y mucho menos en la resurrección por medio de la fe en Jesucristo. Aún así, los apóstoles y el resto de la iglesia continuaron predicando con malos acerca de Jesús y de la resurrección. A pesar del resentimiento que este mensaje podía provocar, nuestro propósito no es obedecer, ofender a las personas de todo modo. Algunos se ofenden al oír que Jesús es el único camino a la verdad y la vida, con 14:6. Hablar de Jesús puede traer sufrimiento. Versículo 3. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel. Con seguridad fue un momento difícil para ellos. Aunque al mismo tiempo que Dios se causa de gozo, pues Cristo había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa se os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:11 y 12. En el sufrimiento también hay gozo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, todo les ayuda para bien. Romanos 8:28. Como se mencionó, la vida cristiana no es fácil ni cómoda. Aún así, es una vida de gozo profundo cuando entendemos que Dios obra con poder en medio de la oposición. El resentimiento o el sufrimiento, Dios está llevando a cabo su voluntad. El Evangelio de Cristo seguirá siendo proclamado a pesar de la oposición. Dios quiere usarte, a ti y a mí. Somos parte de ese hermoso y perfecto plan. Amén, gracias, mi hermano. Bueno, tres situaciones que un cristiano enfrenta cuando comparte el Evangelio. Es oposición, segundo, un resentimiento y tercero, un sufrimiento. Tres cosas que generalmente todo cristiano, cuando abraza el Evangelio con un firme deseo de servir a Dios, va a encontrar estas situaciones, la oposición. En este caso, podemos mirar que Pedro y Juan
encontraron oposición de quiénes. ¿De quiénes según lo que acabamos de leer? De los religiosos. ¿Quiénes eran estos religiosos? Ok. Ahorita vamos a hablar un poquito más al detalle de quiénes eran ellos. Esta oposición siempre va a ser muy clarificada en la palabra de Dios porque la tenemos escrita. Pero en la vida real nosotros, ¿de quién encontramos oposición? En nuestra propia familia. Para empezar, nuestra familia, ok. En parte porque hay familias que son cristianas y que realmente nos entienden, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ocasiones empezamos con la familia. ¿De qué parte más podemos encontrar que hay oposición? Hablando de nuestra vida real. En el mundo secular, en el trabajo, yo le he hablado a personas y cuando yo estaba hablando bien chévere, bien, Sí, sí. de repente le hago la pregunta y ya ahí, o sea, me cambia. No quiero hablar de eso y ya. Cambia la conversación. Sí. No quieren saber más. ¿Y es verdad? Sí. Algo más. ¿De quién encontramos más también la oposición? Las personas que no creen. Definitivamente esas son las principales, ¿verdad? También encontramos oposición a otros niveles. A niveles, por ejemplo, cuando una persona viene a los pies de Cristo, quiere decir que antes no era cristiano. Viene de personas de otras creencias o también de estar en el mundo. ¿Perdón? De otras prácticas. Exacto. Entonces, de estas otras prácticas también viene la oposición, viene el resentimiento muchas veces, porque las personas dejan este tipo de creencias también. Entonces, en nada se diferencia a lo que los discípulos estaban pasando con respecto a esto, de que se empezaban a compartir la palabra de Dios. En la clase que nos empezamos, en lo que leyó el hermano, dice, la vida cristiana no es fácil ni cómoda. Entonces, esto que nos prepara para que aprendamos de que siempre vamos a encontrar este tipo de situación, aún a pesar de que ya llevemos años en el Evangelio, aún a pesar de que nosotros ya tengamos años y lo tengamos ya como, no como práctica, sino como algo normal de que compartimos la palabra de Dios, va a haber personas que siempre se van a oponer. Aún ustedes tengan suficiente capacidad para poder compartir el Evangelio, va a encontrar oposición, o vamos a encontrar oposición. Pero hay una promesa de parte de Dios que nos dice, y que nos lo cita aquí el escritor de la clase, que es Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿A qué se refieren estas cosas, mis hermanos? Que todas estas oposiciones que vayamos a enfrentar, nos dice el Señor que Él va a estar con nosotros. Que no se nos olvide nunca porque van a ser dos fuerzas, o vamos a decir dos luchas, ¿ya? La oposición y la favor de Dios. Y las dos van a estar luchando una contra la otra. Nosotros tenemos que tener muy en claro a quién representamos y que nosotros nos aferremos, normalmente hablamos de esta manera, ¿verdad? O nos hacemos de la palabra del Señor para poder debatir con las personas que no creen en el Señor o que realmente ellos no desean que la palabra del Señor sea expuesta. Nosotros tenemos que tener esta firme convicción de que el Señor está con nosotros y el Señor nos está respaldando en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, que no nos acobardemos y hagamos las cosas como a Dios le agradan. Porque esto fue lo que hicieron los discípulos. Ellos encontraron la oposición a través en este caso, estaban en el templo y ahí estaban los religiosos, los más fuertes, los más pesados, por decirlo así, porque ellos tenían mucho conocimiento y eran los que fácil podían ellos callar a estos hombres, porque reconocían que estos mismos religiosos reconocían que Pedro y Juan no eran personas preparadas. Lo acabamos de leer, eran personas del vulgo,
Entonces ellos pensaban que estos no eran hombres preparados que pudieran debatir con ellos con respecto a las escrituras. Entonces, en este caso, la oposición venía de este tipo de personas. Ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, en Juan capítulo 15, 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Sí, ahorita. Esto que nos lleva, mis hermanos, a que nosotros aprendamos que si el Señor Jesús fue perseguido, nosotros también vamos a tener ese tipo de situación. Vamos a encontrar oposición. Entonces, por eso dice ahí, el siervo no es mayor que su Señor. Quiere decir que nosotros, si al Señor lo persiguen, nosotros también. Entonces, nosotros somos como siervos de Dios, vamos a pasar por estas mismas pruebas. Dice, la otra cosa que nos habla acerca de que estemos firmes en las cosas, dice, preparados con firmeza para que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esa es otra cosa que nos está llamando la palabra de Dios en cuanto nos enfrentamos a la oposición. Tener mansedumbre y reverencia. Reconocer a las personas. En este caso, Pedro y Juan no ofendieron a los religiosos, aunque tenían razón de poder hacerlo, porque ellos estaban hablando de acuerdo a su experiencia vivida con el Señor Jesús. Pero, sin embargo, reconociendo la autoridad de estas personas religiosas en ese lugar, pues fueron respetuosos, pero a la misma vez fueron firmes en su convicción de compartir a Cristo. ¿Sí lo explico? Por eso nos llama la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 3:15, que lo hagamos con mansedumbre y con reverencia, no faltando al respeto a las personas. Eso es algo que nos llama la clase, que lo hagamos con respeto. El otro punto es que vamos a encontrar personas que tienen resentimiento. ¿Quiénes eran estas personas que eran resentidas? Yo para mí a veces creo que los que salieron de una iglesia y se van quejando de que y tienen esta excusa para no volver a la iglesia. Bueno, okay. Los que se van de una iglesia a otra, hablando de la iglesia. Se van al mundo y están excusándose con que les hicieron y cosas así que... O sea, encontrar una excusa para poder salir del lugar. Bueno, aquí en la clase nos pone como ejemplo a los saduceos, que ellos practicaban la enseñanza de la que no existía la resurrección. Ellos tenían muy firme su convicción en esa enseñanza, ¿verdad? En el mundo, hoy en día, mis hermanos, hay todo tipo de resentimiento con respecto a que no hay personas que piensen que usted puede hacer la obra que el Señor le ha encomendado y que usted puede estar haciendo su trabajo al servir al Señor, ¿verdad? Y que en un momento dado usted pueda demostrar que está sirviendo al Señor de una mejor manera, más efectiva que otros. O sea, nos ponemos como en balanza a ver quién hace mejor o quién hace más trabajo para el Señor y que hay más éxito. Mis hermanos, eso no debe ser. Eso no debe existir dentro de la fe cristiana. Nosotros tenemos que servir al Señor siempre pensando que el que tenemos que servir es a nuestro Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si mi hermano o alguien más hace mejor trabajo que yo, pues adelante, apoyémoslo, ¿verdad? Que nuestra mentalidad no sea competir, sino servir, apoyarnos unos a otros, para que de esta manera el Evangelio fluya a través de la enseñanza, del servicio, como decía en la parte anterior, con mansedumbre, ¿verdad? Dando testimonio de que el Señor vive con nosotros, está con nosotros. También que nosotros podemos aprender que, como nos dice nuestra clase, dice, nuestro propósito no es ofender a las personas. De otros modos, no, algunos se ofenden al oír que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que eso nos quede claro.
que no es la competencia entre usted y yo, o entre nosotros como hermanos, o como denominaciones, o como, qué sé yo, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Debe ser de una manera de que nosotros somos hijos de Dios y que nuestra única misión es compartir la vida de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es lo que se trata, compartir al Señor. El sufrimiento va a haber porque a veces vamos a darnos cuenta de quiénes son las personas que se oponen a la que la palabra del Señor camine adelante. Y lo más triste es de que menos esperamos es donde las personas nos van a decepcionar. En este caso, aquí con los discípulos, ¿qué fue el sufrimiento? Pues que los llevaron a la cárcel. Los quisieron callar llevándolos a la cárcel. A nosotros tal vez no nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué sí nos puede desilusionar, mis hermanos? ¿O qué sí qué es lo que nos puede hacer que suframos por la causa de Cristo? ¿Qué se le ocurre pensar en eso? Cuando usted está sirviendo al Señor y que de una forma u otra, por servir al Señor, usted mire el lado contrario a lo que usted esperaba. Por ejemplo, aquí en este país, gracias al Señor, porque tenemos ese tipo de persecución. Quizás no nos vaya a encarcelar, pero duele cuando tú le hablas a una persona y te rechaza de mala manera. Te resientes porque, claro, uno está pensando que está queriendo hacer un bien, hablando del evangelio, y él no lo toma así. Entonces, se le siente un poco uno, se siente un poquito mal uno, pero eso debería ser parte de lo que ya sabemos, que el Señor lo dijo. Si lo rechazaron a Él, lo hicieron a Él, imagínense. Sí, claro. Una de las cosas también del sufrimiento es que encontramos a veces, mis hermanos, para dar un ejemplo, es que cuando la persona, el oyente, cuando usted está compartiendo, el oyente empieza a escuchar que usted tiene verdad y que está hablando realmente basado en la palabra, en las Escrituras, en la palabra de Dios, mis hermanos, y que no le está viendo muy bien el escuchar lo que usted está hablando. ¿Qué sucede en estas situaciones? Que en ocasiones estas personas empiezan a señalarlo a usted como persona, no la persona indicada para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo primero que van a decir es que tú no eres la persona que debes decir esto, tú tienes muchos defectos, a ti te falta esto, a ti te falta lo otro. ¿Sí me explico? O sea, va a haber siempre una oposición, tal vez no física como los apóstoles que fueron llevados a la cárcel, que podía llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero lo primero empieza cuando se nos empieza a señalar nuestros defectos y que no tenemos cualidades o virtudes. Se nos empieza a señalar esto. ¿Y qué pasa? Es que realmente la intención de las personas es desilusionarnos, de que usted no siga hablando o compartiendo la palabra del Señor. Entonces, ahí hay personas, por eso tenemos que estar bien preparados para compartir el Evangelio. ¿Para qué? Para que cuando vengan este tipo de situaciones, nosotros podamos realmente seguir adelante al servir al Señor. Independientemente de lo que nosotros podamos estar escuchando, de que nos digan quiénes somos o de dónde venimos o qué cualidades tenemos o no tenemos, que sea nuestro pensamiento el servir al Señor. Por eso a veces nos cuesta hablar de la misma familia porque nos conocen. Exactamente. Y a veces nos atacan. Ahí va a llegar. Tú eras esto, tú eres lo otro, y nos ofenden de esa manera. Claro. Y lamentablemente, de quien menos esperamos, ahí llegan los ataques, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros... Y luego, otras cosas por ir más adelante, mis hermanos, es que por más que nosotros compartamos, por más que nosotros hablemos, siempre va a haber un rechazo. Por eso es que debemos cuidar nuestro testimonio, especialmente con la familia. Sí. Cuando digo especialmente no quiero decir que a los demás no, pero especialmente que ellos nos están observando a cada rato. Son los primeros que te van a decir. Porque la familia está como observando, y si tú haces 99 favores, pero no haces 100, ya te critican. Exactamente. Hay que empezar de nuestro grupo. Pero el testimonio es muy importante. Sí, el testimonio es bien importante, empezando con la familia.
Yo recuerdo hace años una prima de Beto, de mi esposo, vino Samuel y me dijo, mira, ma, ella me tenía en una iglesia enseguida que era pentecostés, a veces hasta bailan y todo, y entonces, como ella sabía que nosotros somos creyentes, ella le dijo a Samuel, Samuel ya va a empezar en la bailadera, ya vete a bailar. Válgame. Tienes que tratarla lo mejor que puedes, lo mejor que puedas. Sí. Porque si tú guardas eso en ti, eso va a ser un mal testimonio para ella. Y de lo contrario, si tú la tratas lo mejor que puedas, ella se va a ir con eso. Y claro que se va a acordar de lo que No reaccioné. Estos que ya nos vamos y necesitamos conseguir los boletos del avión ahora mismo, y ellos hicieron todo con mucho gusto y siempre andaba atento a ella, a ver qué se le ofrecía y todo. Y yo le dije, gracias hijo, gracias porque no hiciste tienen que uno seguir la receta de es que no fue, ellos persona que se grita de mí, porque lo único que hacen es hacernos pecar, pero ahí es donde uno a veces... Y es encontramos, donde vemos la oposición, ¿verdad? Mi hermano Víctor. Sí, José Luis, y yo escuché una prédica que Satanás sabe nuestro nombre, pero nos llama por nuestras faltas. Y Dios sabe también nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre por amor. Amén. Toda la gente ve nuestros errores y ya sabemos de quién viene. Claro. Fíjese, más sin embargo, en las Escrituras nos dicen, bienaventurados sois en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando leemos las Escrituras del Antiguo Testamento, después cuando leemos los Evangelios y podemos darnos cuenta cómo sufrieron aquellos grandes hombres por servir al Señor, pensamos, qué difícil haber sido, ¿verdad? Pero nosotros también estamos luchando las mismas batallas, con este tipo de situaciones con las que nosotros nos enfrentamos día con día. La oposición siempre va a estar al margen del día. Con poder en medio de la oposición, el resentimiento o el sufrimiento, Dios está llevando a cabo su bendita voluntad. El Evangelio de Cristo seguirá siendo proclamado a pesar de la oposición. Dios quiere usarte a ti y a mí, que seamos parte de esta hermosa y perfecto plan. Entonces, todo tiene un precio, todo tiene valor. Y si nosotros vamos a servir al Señor, siempre poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús, dice la palabra del Señor que hay un galardón para aquella persona que decide servir al Señor. Amén. Y eso es lo que empezamos con la clase. ¿Verdad? La clase nos habla acerca de que
el Señor tiene el control de la vida y que Él nos da el valor para poder servirle. Amén. Hechos capítulo 4, 8 al 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí quiero hacer un alto. Estamos viendo, perdón, déjenme leer, regreso al versículo 8, ¿verdad? Dice que fue Pedro el que se levantó y habló con las personas. Quiero que, si tienen su Biblia, que vayamos al versículo número 5, que dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Tomen en cuenta este detalle, mis hermanos. Los gobernantes eran los políticos de ese entonces, que nada tenían que ver con la enseñanza religiosa. ¿Quiénes estaban más? Los ancianos. Los ancianos, aquellas personas que se supone que tenían experiencia en todo tipo de la vida, tanto cristiana como las cosas seculares de la vida, que por eso se les llamaba ancianos. En aquel entonces, a las personas que tenían ya edad avanzada, no se les llama ancianos por la edad, sino se les llamaba ancianos por la experiencia que habían ya adquirido y que podían dar consejo a los más jóvenes en ese entonces, ¿verdad? Por eso se les llamaba ancianos. Los gobernantes, a los ancianos y a los escribas. Aquí estamos hablando de los religiosos de la época, aquellas personas que se encargaban de compartir las escrituras a la gente de ese entonces. Entonces, estamos hablando de personas que tenían mucho conocimiento. Y estos dos hombres, Pedro y Juan, estaban frente a este tipo de personas que tenían un alto rango de sabiduría, capacidad y sapiencia en ese entonces, ¿verdad? Pero era una sapiencia secular, no la que el Señor había dejado para la gente. Dice, y aparte, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Por qué menciona el escritor del libro de los Hechos a Anás y a Caifás, Juan y Alejandro? Sabemos que eran los religiosos, los hombres que se estaban encargados de compartir las escrituras. Sí, pero ¿por qué a estos cuatro? ¿Hay una razón? ¿Qué, perdón? Había una relación entre ellos dos. Caifás era yerno de Anás, ¿verdad? Pero lo más importante es que Anás y Caifás fueron de las personas principales cuando fue juzgado el Señor Jesús. Por culpa de ellos fue que el Señor Jesús fue llevado ante la corte de Pilato. Ellos fueron los que motivaron a la gente a que llevaran al Señor Jesús delante de Pilato para ser juzgado. Entonces, aquí vuelven a aparecer delante de Pedro y de Juan. Imagínense a lo que podrían estarse enfrentando estos dos discípulos, ¿verdad? Que no eran cualquier cosa. Si estos dos personajes tuvieron tanto poder para poder llevar al Señor Jesús a un juicio injusto, imagínense que Pedro y Juan, ¿qué iban a hacer a nivel del Señor Jesús? Pues podían sentirse derrotados, para empezar, con respecto a las cuestiones de los religiosos. Y en cuanto a las cuestiones seculares, como los gobernantes, los ancianos y los escribas, pues ya se podrá usted imaginar, mi hermano, ante qué personas se encontraban estos dos personajes. Imagínense. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontrábamos en los zapatos de estos dos discípulos? ¿Perdón? Uh-huh. Dije, muy pesada. Uh-huh. Entonces aquí en este caso, Pedro, empieza con lo siguiente, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí está la clave.
Les dijo, gobernantes del pueblo, y los mencionó para que no se quedara fuera ninguno de ellos. Los tomó en cuenta todos y cada uno de ellos para que, haga de cuenta, mis hermanos, como que les estaba llamando a la conciencia. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Jesús y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí el apóstol empieza a poner varias cosas en orden. Primero llama a los principales del pueblo. Segundo, hace notorio algo que fue hecho a favor de una persona en necesidad, ¿verdad? Y yo creo que los gobernantes pues no les hubiera parecido mal. Mas, sin embargo, el apóstol hace notorio esto a las personas seculares. O sea, no estoy hablando de los religiosos, estoy hablando de los gobernantes y al pueblo de Israel. Aquellas personas que estaban en expectativa de ver qué es lo que estaba pasando con estos dos discípulos. ¿Por qué estos dos discípulos habían levantado tanta expectativa entre el pueblo? Por eso el apóstol habla acerca de esto. Les habla a los gobernantes y al pueblo. Segundo, habla acerca del hecho, o sea, que fue sanado un hombre que estaba en necesidad. Y lo siguiente es que dice, fueron ustedes los que crucificaron al Señor Jesús. O sea, ahora les manda, haga de cuenta, que les manda la culpa a ellos. Ustedes son los culpables que mandaron a la cruz al Señor Jesucristo y fue crucificado. Por culpa de ustedes. Después da la respuesta. Gracias a Dios que fue Dios en su infinita misericordia que lo levantó de los muertos y ahora está en su presencia. Qué gran enseñanza, mis hermanos, porque el apóstol les empieza a decir, ustedes son los culpables, mas sin embargo ustedes no se salieron con la suya. El Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Jacobo y de todos aquellos hombres tiene mejor poder que los que ustedes tienen por su posición en que se encuentran. Entonces, aquí los confronta a todas estas personas y les dicen, fueron ustedes, las personas que tuvieron este gran error en la vida y que va a quedar marcado para siempre con respecto a que juzgaron a un inocente. Dice, otro punto, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando habla el escritor acerca de esto, es que dice, ahora vamos a hablar con los religiosos. Ustedes como personas preparadas, cultas, como diríamos por ahí, letradas, ustedes están desechando al Señor Jesús que traía enseñanza, ¿verdad? Como maestro. Ustedes se mofan de ser maestros de la ley y quieren enseñar, mas sin embargo ustedes están reprobando lo que el Señor Jesús hizo. Entonces aquí, en este caso, Pedro, empieza a decirles, ustedes están equivocados, ustedes quieren la gloria para ustedes, ustedes están desechando al justo, y aquí los está confrontando. Dice, mas sin embargo, dice, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí vuelve a resaltar al Señor Jesucristo. Lo que ellos reprobaron, en realidad Dios está poniéndolo como la piedra angular, el inicio del Evangelio, el inicio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque aquellas personas que iban a creer en el Señor Jesús, en verdad eran los inicios de la iglesia. Y No solamente eso, el versículo 11 dice, el apóstol Pedro está mencionando algo que ellos ya deberían saber. por supuesto, Porque eso está en el Antiguo Testamento. Salmos 118 y Isaías 28. Isaías sobre todo. Sobre esa piedra. En el libro de Isaías lo habla muy perfectamente de que el siervo iba a sufrir, ¿verdad? Debieron de haber reconocido que era la persona del Señor Jesús.
de quien se estaba hablando en el libro de Isaías. ¿Alguien quiere leer esto? Lo que estábamos hablando de la clase. Sí. Dice que se hacen algunas acciones que un test de temperamento. Normalmente estos exámenes se llevan a cabo con intensos extensos cuestionarios que al final son evaluados en una persona cualificada. Hace unos años realicé uno de esas pruebas. El resultado confirmó lo que pensaba. Tal vez tengas un carácter muy diferente. Es posible que seas una persona introvertida. Extrovertida. Mucho de estar consciente e incluso de entablar conversaciones con desconocidos. Sea cual sea tu temperamento, confía. Dios te puede usar para dar testimonios claros a la mente de lo que Jesús hizo en tu vida. Dice, Dios nos da palabras para testificar de Él. Observa cómo Pedro habló ante el máximo concilio religioso de Israel, lleno del Espíritu Santo, por eso se lo nombra. Dicho de otro modo, Pedro dio testimonio ante el concilio con el poder del Espíritu Santo. No fue por su capacidad teórica o sabiduría natural. Fue Dios, el Espíritu, quien le dio las palabras para testificar de Jesús. Recuerda que esa es la promesa de Cristo. En Lucas 12, de 11 a 12. Por lo tanto, debes tener fe en que el Espíritu Santo que pone en tu vida te dará las palabras correctas para hablar con otros acerca de Cristo. Confía en Él. Dios muestra su poder por medio de Jesús, versículo 9 y 10. El hombre cojo había sanado en el nombre de Jesús, el Cristo, que significa Mesías o ungido. Los judíos mandaron a crucificar a Jesús, el ungido de Dios, pero Dios lo levantó de los muertos. Hasta hoy, el Señor muestra su gran poder por medio de Jesús. Esto nos da confianza. No depende de nuestro poder ni de nuestra capacidad ni de nuestra sabiduría. Nuestra labor es dirigir las miradas hacia Jesús. Si somos fieles en dirigir la mirada de otros hacia Jesucristo, Dios se encargará de ello. Amén. Dios muestra su salvación por medio de Jesús, versículos 11 y 12. Aunque los líderes religiosos rechazaban y reprobaban el mensaje de Jesucristo, Dios había decidido construir la iglesia con Jesús como piedra angular. Efesios 2:20. Por lo tanto, la salvación está disponible gratuitamente para todo aquel que cree en Jesús como el único salvador de su alma. Solo en Él hay salvación. Ese es el hermoso mensaje del Evangelio. Dios ha hecho todo para que podamos ser salvos. No es por nuestras obras, sino por la gracia y misericordia de un Dios tan bondadoso que envió a su Hijo unigénito. ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? Dios puede usarte como eres. Puede ser fácil para ti buscar alguna excusa. Quizás digas, no soy evangelista, no soy misionero, ni mucho menos soy como Pedro o Juan. Si Dios usó a Pedro, que negó 3 veces a Jesús, te puede usar a ti también. Somos instrumentos en las manos de Él. Permite que Dios te use. No seas renuente al llamado de Dios y proclama con otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Habrá oposición, sin duda, pero mayor es el que está contigo. Primero de Juan 4. Amén. Bueno, de antemano ya expliqué un poquito con respecto a los versículos, ¿verdad?, que estábamos hablando. Pero nos habla al principio de esta sección que si eres introvertido y extrovertido. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Aquí, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Alguien que tiene facilidad de palabra, que habla, y al contrario, otro que es tímido, que es callado. Ok, ahora explíqueme cuál es uno y cuál es el otro, según aquí. El extrovertido es el que habla. Ok, muy bien. Ok. Introvertido. Exacto, muy bien, gracias. Esa es la respuesta. El introvertido es la persona que se encuentra cerrada, que busca la soledad, que busca su independencia, que busca estar siempre pensando, siempre estar solo, ¿verdad?, que disfruta
que disfruta su soledad, que disfruta estar siempre apartado, ¿verdad? Pensando. El extrovertido es aquella persona que es más guapachoso, que le gusta hacer amistades, que le gusta hacer muchas, que gusta de cualquier cosa. La cosa es tener amistades. Pero aquí no, lo importante es tanto como uno como el otro, el Señor los puede usar. ¿Verdad? Todo depende de cómo nosotros abracemos el Evangelio. Porque mire, hay mucha enseñanza cuando una persona se aleja y se prepara y busca tener su soledad porque está pensando, está meditando, está buscando la razón de las cosas, de lo que está bien, lo que está mal, el por qué sí, el por qué no. Aquí sabe cuál es el problema de la persona introvertida, o sea, de que es callado, que se quede callado y nunca hable. Ese es el problema. Se trata de que si eres tranquilo, callado, separado, está bien, pero cuando se da la oportunidad de compartir, de hablar, háblalo. Si tú eres uno de esos, mi hermano, hazlo. Porque Dios se va a gozar más en que tú, siendo tú una persona más apacible, más tranquilo, pero cuando se necesita obras en cuanto a servir al Señor, es una gran bendición. Ahora, aquella persona que es más abierto, que es más amistoso, que hace amistades muy fácilmente, qué bueno. Pero que nunca se te olvide que está primeramente el Evangelio. Si es tu propósito de compartir el Señor, ¿verdad? No solamente hacer amistades por hacer amistades, que eso es bueno, pero más que nada es compartir al Señor. Entonces, sea que sea introvertido o extrovertido, mi hermano, hagamos el servicio en la obra del Señor, de compartirlo, ¿verdad? Y como nos dice aquí, en los 3 puntos de la parte, que Dios nos da las palabras, como se lo dio a Pablo. Pablo, Dios terco con Pablo. ¿Qué tendré con Pablo? Que siempre lo mencionó. Es a Pedro. Y menciona de Pedro porque era una persona con un temperamento muy efusivo, o sea, muy, ¿cómo se puede decir? Impulsivo, era la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Pedro tenía este tipo de carácter que gracias a Dios que Dios pudo moldear y pudo utilizar para su obra. Y hace a que sí sea usted, mi hermano, o yo, el Señor nos puede utilizar. Nos da palabras a través de su Espíritu. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. También le dio poder. ¿En qué? Porque Pedro, tenía ese deseo de servir al Señor. Su mente, después de haber tenido ese encuentro con Cristo, que cuando fue el Señor resucitado y que estuvo a la orilla de la playa o de aquel mar, cuando los discípulos habían andado navegando después de la muerte del Señor Jesús, y cuando vienen a la orilla y que encuentran al Señor Jesús, y que Pedro encuentra el perdón del Señor Jesús, y que lo llama que apacentara sus ovejas y que a la iglesia la formara. Mis hermanos, yo creo que en el corazón y el espíritu de Pedro, gracias, hermano, ha de haber habido un gran impulso de servir al Señor realmente, de que su pensamiento quedó a un lado de decir, pues yo ya no me tengo que sentir culpable por lo que hice con respecto al Señor Jesús, sino que ahora mi misión es servir al Señor. Si lo amo a Él y ese es su deseo, que yo hable de Él, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Pues por eso le dio el poder del Señor para que pudiera hablar. Y la salvación, que es lo más importante. ¿Qué es el propósito de compartir a Cristo? Que el mundo entero, porque eso fue lo que el Señor Jesús siempre proclamó, ¿verdad? ¿Y qué decía el Señor en los evangelios? Dice, yo no he venido para juzgar al mundo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Sí, que sea salvo, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito cuando el Señor Jesús compartía las enseñanzas al mundo. Entonces, aquí en este caso Pedro lo entendió bastante bien y dijo, bueno, si ese es el motivo por el cual tengo que hablar para la salvación del mundo, en su momento lo hizo. Entonces, esa es la misión para nosotros. Sea que usted hable o no hable, compartir del Señor. Ahora,
Lo que yo sí he estado pensando, mis hermanos, es que oremos al Señor para que el Señor nos dé de su espíritu, para que podamos hablar. Porque podemos tener todas las mejores intenciones, pero si no nos atrevemos, mis hermanos, entonces ahí van a quedar las cosas como puras buenas intenciones. Y eso no es válido delante de Dios. Quiero hacer una comparación no muy grata, ¿verdad? Pero pues es válida. Y cuando usted fue joven y le gustaba a alguna señorita y que costaba hablar o comunicarse, y que resulta que viene otra persona más extrovertida y se la gana, ¿cómo se quedó? Mis hermanos, ¿por qué no le dije, verdad? ¿Por qué no me aventé? Hermanas, ustedes también no cantan tan malas rancheras. Pasa lo mismo. Después nos estamos lamentando de las cosas que no pudimos haber hecho y no lo hicimos. Al Señor le agrada que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Va a haber más bendición. Perfecto. Entonces, en estas cuestiones, mis hermanos, de que la resistencia va a haber, es que el Señor también nos va a capacitar, nos va a dar de su poder y de su palabra para que nosotros le sirvamos antes que también veamos las oposiciones. Por último, vamos a la última sección que nos dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué querían los religiosos callar a estos dos hombres? ¿Por qué los querían callar? Porque si ustedes se fijan, mis hermanos, en el versículo 4, si vamos a regresar otra vez en este mismo capítulo, en el versículo 4, dice que pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y está hablando de puros varones, sabrá Dios cuántas personas más. Entonces, la meta de estos religiosos era que, cállense, si no van a sufrir las consecuencias. O sea, querían hacer lo mismo con estos dos discípulos, lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de estos? ¿Cuál cree usted, mi hermano, que había sido o fue el propósito de estos religiosos de querer callar a estos discípulos? Aparte de que ya había evidencia de que había personas que creían en ellos, ¿cuál era el propósito? Aquí se imagina usted que había sido el propósito de estos religiosos. Claro, por supuesto, pero ¿cuál era? ¿Por qué? ¿Por qué callarlos? Celos, mis hermanos, celos, más que nada. ¿Qué dijimos al principio de la clase, en la primera sección? Siempre va a haber competencia dentro de la enseñanza. Y yo no estoy hablando de religiones, estoy hablando de las enseñanzas, de quién lo hace mejor, o quién hace más, o quién hace menos. Entonces, lo que estos religiosos estaban haciendo es callarlos, y si no se callaban, los iban a castigar, como lo hicieron, porque ya estaba comprobado, lo hicieron como con el Señor Jesús. Interesante conocer estas cosas tan ridículas, pero a la misma vez que son reales hoy en día. ¿Quieres decir algo? Perdón. Pero en verdad, mis hermanos, tengamos muy en cuenta que cuando tengamos el mejor deseo de servir a nuestro Dios, hagámoslo. Que no queden en buenas intenciones. Porque las oportunidades, como decimos normalmente, si no las aprovechas, se van. Y si nosotros teníamos buenas intenciones de servir al Señor, de compartir el Evangelio, si decimos que lo amamos y queremos hacerlo, mis hermanos, ¿qué va a pasar si nosotros nunca lo hicimos y el Señor nos llama a su presencia? Y vayamos a decir, bueno, Señor, yo te conocí, yo hablé con personas. ¿De veras? Pero ahora el Señor dice que cuando muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, hablé a personas.
Mas, sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que dice, nunca te conocí. Triste, ¿verdad? Pero recordemos, mis hermanos, que en nosotros hay siempre las emociones de que si hay oposición, nos retraemos. Y si no hay oposición, hablamos porque se nos facilitan las cosas. No, mis hermanos, nunca pensemos en eso. Pensemos primeramente a quién estamos sirviendo y de quién estamos hablando, ¿verdad? Y que si hay oposición, lo hagamos con valentía. Me gustaría que ya para terminar la clase, nos pongamos de pie y vayamos al libro de Romanos, si tienen su Biblia. Puesto, dígame, hermano. Por supuesto. Amén. Religioso. Sí. Querían impedir que Pedro y Juan hablaran de Jesús. O sea, vamos a ver un poquitito del fariseísmo de los estudiosos que se originó en Babilonia. Vamos a ver los segundos que saben de esto, unos 400 años antes de Jesús. Entonces ellos, cuando dicen sientan en la ley de Moisés, la manipulan de otra manera, por todos esos años, manipulan al pueblo, como quisieron. Y de la noche a la mañana, digo, 400 años más tarde, por decirlo así, no, es solamente pudieron haber sido más, un poquito menos. Aparece Juan el Bautista, que es el primero que aparece, y empieza a decir cosas que ellos nunca habían escuchado. Sí. Ellos estaban, el pueblo estaba acostumbrado solamente a escuchar lo que los líderes les enseñaban, pero ellos les enseñaban lo que ellos querían. Sí. Y ellos empiezan a escuchar a un hombre, Juan el Bautista, que hablaba cosas completamente diferentes, cosas que en ese momento, muy probablemente para ellos, no tenían sentido, ¿cierto? Porque estaba anunciando el Mesías y todo esto, y decían, ¿cómo y esto? ¿No les salió? Y luego aparece Jesús en la reunión y todavía más dudas absolutamente. ¿Por qué? Porque como dicen ellos mismos, él habla con propiedad, o sea, él sabe lo que está diciendo y está haciendo cosas que ningún otro hombre había hecho. Amén. Entonces esta situación se les empieza a salir a ellos de las manos, ¿verdad? A los líderes religiosos. Y Jesús, esa fue la argumentación de Jesús con los líderes religiosos. Porque realmente Jesús nunca, si vemos el contexto general de los 4 evangelios, Jesús realmente nunca comenzó con el pueblo hebreo. Todas las argumentaciones de Jesús fueron con los líderes, que eran los que estaban manipulando el pueblo, Sí. utilizando la ley de Moisés. Y después Jesús, yo me imagino que debido a la sangre de Jesús, Empezamos por la descalificación. Ahí comienza todos los celos, pero también empieza el miedo, porque
empiezan a perder el poder sobre el pueblo. Sí, sobre todo los saduceos, que ellos enseñaban que no había la resurrección. Mas, sin embargo, Pedro aquí viene hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que iba muy en contra de la enseñanza de los saduceos. Y ahí iba a haber una controversia, una discusión con respecto a que sí, con respecto a que no. Realmente conocemos que solamente el único que ha resucitado es Jesucristo. En la venida del Señor Jesús, antes de la segunda venida, vendrá el Señor en las nubes, dice que va a venir por su pueblo, por los que quedan vivos y por los que han fallecido en el nombre de Cristo. Ya. Vamos a ponernos de pie y leamos en el libro de Romanos capítulo 8. Esto con respecto a la oposición, para que nosotros sentamos la bendición del Señor y que sentamos fortaleza espiritual. Dice Romanos capítulo 8, empecemos desde el versículo 35. Síganme por favor con su vista ahí. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y que sea la motivación para servir al Señor.